Gloria al Señor, mis hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí en esta noche en familia con Dios para compartir un tiempo extraordinario. Nunca que estamos en la presencia del Señor el tiempo es ordinario. Por tanto, le llamamos a todos los que están conectados con nosotros, ya sea en los Estados Unidos o fuera de este país, a conectarnos en esta hora, dejar nuestros quehaceres y darle este tiempo al Señor. Bendecimos a todo aquel que hoy está con nosotros. ¡Qué bendición! Esta noche decía el salmista: ¡qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Yo quiero orar con usted en esta hora. Queremos venir a la presencia del Señor, recoger nuestros espíritus, porque sabemos de seguro que esta noche será una noche buena y este tiempo será un tiempo extraordinario. Dejemos cualquier quehacer y volvámonos al Señor. Sentémonos en familia y compartamos este tiempo que siempre deja una huella de edificación, una huella de exhortación, una huella de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar ahora. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre amado, porque eres el Señor de nuestras vidas y en ti encontramos plenitud. Bendecimos a todos nuestros hermanos, doquiera estén en esta hora, allí en el Brasil, en Estados Unidos, en Cuba, en cualquier parte, Nicaragua. Llegue tu bendición y tu gracia y permítenos tener un tiempo arropados por ti, Señor. Nada más es extraordinario en la tierra que un tiempo en familia. Permítenos, Señor, atesorar este tiempo y administrarlo en tu presencia para que salgamos bendecidos y edificados. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos este tiempo. Sean reprendidos, Señor, los aires y todo espíritu de maldad sea atado. Y este sea un buen tiempo donde compartamos y juntos, Señor, podamos respirar al compás de la presencia tuya, de tu ayuda, de la bienaventuranza de ser un hijo de Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Que el Señor antes fuimos. Alabamos al Señor y damos gracias en esta noche en familia. Hoy el tiempo que tenemos en la noche es súper interesante. Muy interesante. El tema que tenemos es el secreto del buen vivir. El secreto del buen vivir. Qué maravilloso es que no solamente estamos hablando del vivir, sino del buen vivir. ¿Cómo encontrar el secreto del buen vivir? Y qué lindo sería, casi puede ser el tema o título de un conjunto de segmentos, el secreto del buen vivir. Muchas veces existe y muchas veces se está viviendo, pero no se está viviendo bien. Y esta noche queremos que usted viva mejor, que usted viva bien y que usted aprenda cómo hacerlo de manera práctica. Muchas veces entramos en conceptualizaciones, pero esperamos que hoy usted pueda prácticamente entender a modo de mensaje el secreto, un secreto que le ayudará a entender cómo vivir bien, cómo vivir mejor. Qué bueno. Yo quiero leer un versículo esta noche para así introducir el tema y está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 y lo voy a leer hasta el 25. Quiero que ese versículo te hable, que nos hable, no importa donde usted esté. La palabra de Dios es decidora y hemos hablado en el domingo pasado del logos y del rema. Y el rema es una palabra específica para un momento específico. Es la palabra hablada del Señor. Y qué bueno que esta noche la palabra del Señor te hable. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra vez voy a repetírtelo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aleluya, la palabra de Dios te bendiga en esta hora. Y queremos comenzar este tiempo que le hemos llamado el secreto del buen vivir. Cómo vivir bien, cómo desarrollar nuestra vida y proyectarnos conductualmente en el nivel más alto. Aleluya. Amén. Y vamos a comenzar este tiempo y te damos a ti, pasamos la palabra a nuestra hermana Yadirita, que nos introduce a este tema maravilloso después de haber leído la palabra de Dios tan decidora y que tanto nos edifica. Yadirita. El jueves pasado nos quedamos pendientes a hablar de la autorregulación. Y para usted, ¿qué cosa es la autorregulación? Bueno, estábamos hablando el jueves pasado del tema que nos ocupó y verdad, quedamos en deuda de hablar un poquito hoy de la autorregulación, pero no se preocupen porque guarda relación con el tema de hoy. Cuando hablamos de autorregulación, Yadirita, la autorregulación es a lo que la Biblia llama, justo como fruto del Espíritu, el dominio propio. Cuando estamos hablando de autorregulación, estamos hablando del fruto del Espíritu, de uno de los sabores del fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Sin embargo, algunos tratan de significar de manera rápida y concreta qué cosa es el dominio propio o la autorregulación, el gobierno que ejercemos a través de nosotros mismos. Se dice que el dominio propio o la autorregulación es pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. Sin embargo, creemos que la autorregulación es mucho más que pensar antes de actuar. Porque cuando hablamos de que el dominio propio o la autorregulación es pensar antes de actuar, solo estamos involucrando en nuestra actuación dos facultades, pensamientos y voluntad. Es decir, si decimos que el dominio propio es pensar antes de actuar, solo involucramos en esa acción, en nuestro actuar, el pensamiento y la voluntad. Y es mucho más, tienen que estar involucradas en nuestras actuaciones para que sean normales. Tienen que estar, mis hermanos, involucradas nuestras tres facultades, la mente, las emociones y la voluntad. De modo que se diría mejor que el dominio propio o la autorregulación es la valoración, el proceso de valoración consciente antes de actuar. Es el proceso donde interactúan y participan de manera conjunta la mente, las emociones y la voluntad. Porque la autorregulación es medir los resultados de nuestras acciones. Entonces, dominio propio es no solo pensar antes de actuar, sino que dominio propio involucra el pensar, el poder medir, el buscar la conveniencia, abrazar lo que vamos a hacer, siempre midiendo los resultados o consecuencias de nuestra actuación. De modo que autorregulación o dominio propio es el autocontrol, es el proceso de valoración antes de actuar. Yo pienso, yo abrazo el pensamiento de conveniencia y entonces actúo. Eso es autorregulación. Tienen que interactuar de manera conjuntamente emociones y voluntad. Es un freno en nuestra actuación. Es el autocontrol. Antes de actuar, pienso, valoro, abrazo lo que está bien y entonces actúo. Cuando no pienso, cuando no alineo mis emociones con el buen pensar, que mide las consecuencias de mi actuar, entonces obro por impulso y ya no hay autorregulación, ya no hay autocontrol. Es bueno señalar también que la autorregulación no es propia del mundo animal, no es propia del mundo vegetal. Es decir, los animales no tienen autocontrol. El mundo vegetal no tiene autocontrol. El mundo de las cosas no tiene autocontrol. Nosotros, el mundo de las cosas, tenemos que controlarlo. Dios tuvo que poner límites al mar. Dios tuvo que poner límites a los animales, los registramos en la selva y le ponemos límites. No tienen autorregulación. No lo dejamos solos
a la expensa de sus propias actuaciones, porque los animales no tienen autodominio, no tienen control, no tienen dominio propio, no tienen autorregulación. Solo la autorregulación es propia del mundo personal consciente. Es el gobierno o dominio que se ejerce desde nosotros mismos. Pensamos, sentimos y actuamos. No actuamos, pensamos y sentimos, sino que nuestra actuación tiene que estar validada primero por pensar en los resultados o consecuencias de la misma. Y entonces alineamos nuestras emociones con ese pensamiento. Eso es autorregulación, es el autocontrol, es el dominio propio, es la autorregulación. No sé si satisface tu pregunta. Entonces es muy importante la autorregulación en el marco de las relaciones, en nuestra relación con Dios y con los demás, ¿verdad? Claro que sí, por eso es que hoy estábamos tratando el tema y viene a colación el secreto del buen vivir. Es imposible, Yadirita, en el marco de las relaciones personales, es decir, en el plano social, la primera ley de tránsito que evoca el plano social es la autorregulación. Y vamos a ver por qué. Tú preguntas cuán importante es la autorregulación. Y tiene que ver con el secreto del buen vivir. La primera ley en el marco de las relaciones personales es la autorregulación. Por tres cosas fundamentales. En primer lugar, porque la autorregulación o el dominio propio, escuche bien, el dominio propio, hay gente, muchas veces no le prestamos atención al dominio propio, no le prestamos atención a la autorregulación. Y la Biblia pone como último sabor del fruto del Espíritu, llamándole así, el dominio propio. Comienza con el amor, que es la fuente de todas las virtudes, pero el dominio propio es la llave que administra la fuente de todas las virtudes. No solamente amor, sino dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y dominio propio, que es la llave, autocontrol. Muchas veces se le presta poca atención, pero ¿por qué es importante el dominio propio? ¿Por qué es importante en el marco de las relaciones interpersonales la autorregulación? En primer lugar, porque la autorregulación o dominio propio es quien establece el límite y alcance entre la identidad y el propósito. Voy a explicarlo. Es decir, la autorregulación o el dominio propio establece el límite y alcance entre la identidad y el propósito. Cuando nosotros estamos hablando de identidad en el marco de las relaciones, digámoslo de manera práctica, está la identidad de padre, está la identidad de hijo, estamos hablando en familia, está la identidad de pastor o la identidad de miembro, está la identidad de esposo, está la identidad de esposa, está la identidad de chofer, cualquier identidad que nosotros enmarquemos, incluso no solamente en el plano de lo personal, vamos al plano impersonal. Cuando tenemos una identidad, es decir, el carro responde como identidad a un propósito. Bueno, en el marco de las relaciones interpersonales, en este caso que estamos hablando, es muy importante la autorregulación. La autorregulación es el control, es el freno. Es importante la autorregulación, el dominio propio, porque establece el límite y alcance entre la identidad y el propósito. Por ejemplo, en el marco que nos es más íntimo en esta noche, de esposo y esposa o padres e hijos. En ese marco estamos hablando de dos identidades diferentes, esposo y esposa. Y cada identidad responde a un propósito o rol vocacional diferente. Es decir, si eres esposo, esa es una identidad. Si eres esposa, es una identidad. Si eres padre, esa es una identidad. Si eres hijo, esa es otra identidad. Pero toda identidad reúne características específicas que la hacen idónea para el propósito. A alguien se le llama padre porque se le está diciendo padre, porque un padre tiene que reunir, tiene que haber engendrado o tiene que haber adoptado. Es decir, pero padre no es solo el que engendra, sino el que cría. Entonces, la identidad de padre reúne un sinfín de características que lo hacen idóneo para el servicio o rol de ser papá, que es lo que se llama propósito. Ahora, entre identidad y propósito tiene que haber autorregulación, porque la autorregulación es la que marca los sí y los no.
marca el límite y alcance del propósito y de la identidad. Por ejemplo, si hay esposo y esposa, pero el esposo y la esposa o padre e hijo no tienen autorregulación, lo que va a suceder es que no va a haber un límite y alcance en la proyección de la identidad y del propósito. Y el uno va a interferir en la identidad y el propósito del otro. Es decir, si no hay sí y no hay no, si no hay freno y no hay alcance en ninguna de las partes de identidades, el esposo y la esposa, el padre y el hijo, lo que va a suceder es que ninguno va a dejar al otro ejercer su identidad y su propósito. No va a haber unidad en la diversidad, no va a haber acuerdo. Es imposible el acuerdo, es imposible la unidad, es imposible la realización de un propósito si cada identidad no reconoce límite y alcance. Eso es autorregulación. Si no, el esposo, por ejemplo, es un cazuelero, se va a estar metiendo en el lugar de la esposa. Va a estar haciendo cosas que le corresponden a la mujer. Y no va a dejar que la identidad de mujer y propósito de esposa se cumplan. O la esposa no va a dejar que la identidad y propósito del hombre se cumplan. Por eso es que la Biblia te dice normas que son para la autorregulación. Las normas que presenta la Biblia es para que las identidades puedan responder al propósito, sin interrupción y sin interferencia. Como es un plano social, lo que hace la palabra del Señor es lo siguiente. La palabra del Señor cifra las normas bíblicas para darte comprensión. Es como el semáforo. La Biblia aparece como el semáforo en el tránsito de las relaciones interpersonales, para saber dónde parar, para saber hasta dónde llegas. Por ejemplo, dónde ceder el paso. Por eso es que la palabra de Dios te dice, marido, tú tienes que hacerlo de esta manera. Esposa, tú tienes que hacer, es decir, tú llegas hasta aquí y paras aquí, tienes este freno. Esposa, tú estás sujeta a tu marido, respeta a tu marido. Marido, ama a tu mujer. Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, el hijo no puede ser papá, no puede ser padre, ni el padre puede ocupar el lugar de hijo. La esposa no puede ocupar el lugar de esposo, ni el esposo ocupar el lugar de la esposa. ¿Cómo se logra que cada identidad responda al propósito ideado? Con la autorregulación, con el control que señala el límite y mi alcance. Es decir, yo no puedo pasar esta raya, porque si paso esta raya, yo interfiero, en primer lugar, en la identidad y el propósito del otro. Qué lindo que el Señor lo ha hecho de esa manera. Es decir, los hijos no pueden pasar la raya para que la identidad de papá y el propósito de ser padre no se cumplan. Si el hijo no obedece, eso es un freno, eso es una autorregulación. Yo tengo que sujetarme a mami, yo tengo que sujetarme a papi. La esposa, yo tengo que sujetarme a mi esposo. El esposo, tengo que amar a mi esposa, porque si no lo hago, lo que hago es que interrumpo la buena identidad y propósito en la otra persona, en la proyección de su vida conductual, de su vida social o en la interrelación personal. Entonces no se logran propósitos, no se logran acuerdos, no se logra creación alguna, porque no hay creatividad en el marco de lo plural, en el marco de la convivencia social, si no hay autorregulación. Y eso se ve en cualquier marco. Por ejemplo, cuando hablamos de ciudadano, un ciudadano es libre en los Estados Unidos, pero sin embargo ese ciudadano tiene límite y alcance, y la vida misma nos los impone. Nosotros vamos con un carro, el carro es una identidad y tiene un propósito, es que el carro nos traslada a través de todo un proceso electromagnético, electromecánico. Nosotros tenemos una máquina que nos va a trasladar a un punto X, pero aparece de momento una luz roja. Esa norma que está apareciendo, a pesar de que el carro tiene energía, a pesar de que el carro sigue con un buen motor, el ceda al paso o la luz roja nos está hablando de límite y alcance para no interferir en la identidad y propósito de la otra persona. Cuando no hay autorregulación, nosotros no podemos cumplir propósito alguno. La identidad se frustra. Ocurre un accidente. En vez, magnífico. Porque ¿qué sucede? Vamos a la segunda importancia. La primera importancia
de la autorregulación, y esto es bueno, hermanos, que usted lo analice. Muchas veces usted está mirando en su casa que no funciona bien la vida, pero analice si hay autorregulación en la familia, si entiende lo que es el dominio propio, que es el fruto del Espíritu de Dios, que nos da precisamente para que las identidades y los propósitos se puedan llevar a cabo, cumplan su función y se expresen altisonantemente. Si el esposo no tiene límite y alcance en el marco de su interrelación, si la esposa no lo tiene, si no lo tiene el padre, si no lo tienen los hijos, si no lo tienen los ciudadanos, vivimos en el caos. No hay un orden universal. No somos aliados del orden, somos aliados del caos. Entonces el hogar es un caos. No hay vida, no hay convivencia. No está el fruto del amor, el fruto del gozo, sobre todo el sentido de plenitud se pierde. ¿Cuándo se pierde el sentido de plenitud? Cuando hablamos de sentido de plenitud, estamos hablando de felicidad. ¿Cómo yo puedo ser feliz? La gente a veces lo articula como si fuera un producto de un supermercado. La felicidad no se compra, la felicidad se construye. Y se construye con corazones, se construye con personas que entienden que en el marco de las relaciones sociales es vital la autorregulación, el dominio propio. Por eso hay que acudir a Dios, porque eso no se vende, no es un fármaco. También, pastor, disculpe que me interrumpa, Ajá. que he visto muchos conceptos de felicidad como algo que se logra en algún momento indicado. Es decir, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando tenga un hijo, voy a ser feliz cuando me gradúe, cuando tenga una casa. Entonces no es algo, es lo que estoy mirando, ¿no? Que no es algo que uno va, no es en un punto específico de la historia cuando uno logre algo, sino es un proceso, es algo que uno tiene que vivir día a día. Es algo que va construyendo. Es decir, la felicidad no es una conquista en un esfuerzo de un punto X de la historia donde al fin llegué y la conseguí. No, la felicidad es simplemente conducirnos en el orden establecido por Dios. Por eso es que la persona no llega a ser feliz. Dios te hace feliz. Y tú no te casas con una persona para que esa persona te haga feliz. Nunca esa persona te va a hacer feliz porque es tan limitada como tú. Dios te hace feliz y hace feliz a la otra persona para que dos felices vivan. Por eso es que la palabra de Dios dice, no te una en yugo desigual con los incrédulos, porque a esa persona le falta la fuente de la felicidad, que es el Espíritu de Dios, que es la fuente del fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Entonces, la felicidad no es algo que se produce a través de nosotros. La felicidad es algo en la que nosotros vivimos porque Dios lo hizo para nosotros. Por eso es que Dios preparó las buenas obras de antemano para que vivamos en ellas. Y Cristo nos resucitó y nos dio vida. Y esa vida es plena. Dice, yo le doy vida y vida en abundancia. Es vida completa, es vida feliz. Pero esa misma vida establece normas dadas por Dios. Y pone el Espíritu Santo el dominio propio o la autorregulación para que esa felicidad y vida fluyan. Es bueno decirte esto, que lo estamos hablando en guerra espiritual. La gente no entiende y cree que Dios lo tiene que bendecir. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. ¿Por qué mi matrimonio o mi vida no funciona? Y empiezo a tratar de luchar porque funcione. Dios dice, mira, en ninguno de tus esfuerzos va a estar la vida. En ninguno de tus esfuerzos estará la felicidad. La felicidad es algo que yo te compré en Cristo Jesús. La felicidad y la vida plena es algo que Dios te dio en Cristo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo te bendijo. Desde antes de la fundación del mundo te dio vida. Desde antes de la fundación del mundo te dio vida en abundancia. Lo único que dice Dios es, no obstruyas esa vida, sino sé un aliado de la vida. Sé un facilitador de que esa vida se manifieste en ti. Muchas veces lo que estamos haciendo cuando le decimos a Dios, hazme feliz, bendíceme, es obstruyendo la felicidad que ya tenemos. Es no dejando que fluya la bendición que ya Dios nos ha dado. No sé si estás entendiendo si no te frustras y te vas por el camino equivocado. Dios te llena, Dios te bendice, te da nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa vida que Dios da es vida plena. Lo que tenemos que hacer es conducirnos de tal manera que nosotros guardemos esa vida. No vamos a producir esa vida,
no vamos a producir esa felicidad. Los que guardamos esa vida. Por eso la palabra dice, guardad la unidad del Espíritu. Es decir, tú no produces la unidad, tú guardas la unidad. Tú eres aliado de la unidad del Espíritu. Es lo mismo y por eso el Espíritu nos da el préstamo. Y más que el préstamo, la dádiva, el don del dominio propio. Porque el dominio propio te ayuda al esposo, ayuda a la esposa, ayuda al padre, al hijo, a que la felicidad que trae Dios, a que la vida plena que trae Dios no tenga obstáculo, no tenga freno, no sea obstruida. Muchas veces en nuestros hogares nosotros somos elementos que obstruyen la felicidad y la paz. Somos elementos que no cooperan para el fluir de la vida plena. ¿Con qué? Con la falta de autorregulación. La falta de autorregulación es la madre de todos los problemas y de todos los enredos de la vida. Porque marca los sí y marca los no. Marca el límite y el alcance de nuestra identidad y de nuestro propósito. Si una persona tiene dominio propio, la falta de ello, cuando no se tiene, es la madre de todo error. La madre de todo error. Hacemos lo que no tenemos que hacer, nos metemos en lo que no nos tenemos que meter, interferimos en el campo del otro y nos llenamos de tantas cosas que enturbian el flujo, por llamarle así, de la vida de Dios entre nosotros. Para que haya gozo entre padre e hijo, lo único que tiene que tener el hijo es autorregulación, ser hijo. Y ser hijo conforme a lo que Dios le da en la palabra. ¿Qué tiene que ser el padre? Ser padre conforme a lo que Dios le orienta en la palabra. ¿Qué tiene que ser el esposo? Ser esposo conforme a lo que Dios le orienta en la palabra. ¿Qué tiene que ser la esposa? Ser esposa conforme. Ahora, para que ella lo haga y él lo haga, o el padre y los hijos lo hagan, es a través de la autorregulación. El dominio propio marca el límite y alcance en el intervalo o en la interacción de identidad y propósito. Pero en segundo lugar, el dominio propio, Yadirita, es un freno al pecado. Porque el dominio propio es lo que te permite, por eso es que Dios no peca, porque Dios es un ser sumamente consciente. Donde hay plena conciencia no hay pecado. Dios piensa antes de actuar. Y aún en sus juicios hay un texto que dice, en tu ira acuérdate de tu misericordia. Y dice la palabra que Él es lento para la ira. Lo que quiere decir es que Dios piensa, Dios analiza, Dios valora suficientemente los resultados de su acción. Por eso Dios no se pasa. Juntamente con la prueba, Dios da la salida. Es un ser que en su interacción con nosotros, y aprendemos de Él, lo que hace el Señor es que en sus actuaciones tiene autorregulación. Autorregulación. Él piensa, Él siente, es decir, se identifica con el buen propósito, con el bien hacer, y entonces Él actúa. Aun cuando Dios tiene que exterminar a Sodoma y Gomorra, preguntó a Abraham, ¿y si hubieran algunos justos? Por 10 justos, si hubieran 10 justos, Dios no hubiera quemado la ciudad. Pero cuando la quemó, sacó a los justos. Y quemó a la ciudad, porque esa ciudad era precisamente un peligro. Eran personas sin freno. Eran personas sin dominio propio. Es como si te montaras en el palmetto con un buen carro, hablando de identidad. Tremendo carro, pero pierde los frenos. ¿Qué pasa con un buen carro, con tremendo caballaje, pero no tiene freno? Una persona sin freno es un peligro. No se puede autorregular. No puede decir sí, no puede decir no, no puede pararse. Es lo que da lugar a la ira, es lo que da lugar a todos los males, todos los pecados. En todos los pecados, detrás de cada uno de ellos está la falta de autorregulación. Lo que provocó el pecado fue la falta de autocontrol, la falta de autogobierno. Y cuando estamos conviviendo y no nos damos cuenta que esa es una premisa fundamental, la autorregulación, ¿dónde yo llego? ¿Dónde me detengo? ¿Cómo no interfiero en la identidad y no interfiero en el propósito del otro? Entonces, en segundo lugar decía que el dominio propio pone un freno al mal, pone un freno al pecado. Y en tercer lugar, que es importante, el dominio propio, Yadirita, o la autorregulación, resalta nuestro significado existencial. Es decir, y esto es interesantísimo,
nuestro significado existencial es resaltado por la autorregulación. Nosotros no solo existimos, las plantas existen. Mis queridos hermanos, los animales existen. Y cuando dejan de existir, dejaron de existir. Pero nosotros no somos animales ni somos plantas. Nosotros no existimos, simplemente nosotros vivimos. Hay una gran diferencia entre existencia y vida. Vida es lo personal en la existencia. Vida es lo espiritual en la existencia. Vida es amor en la existencia, es gozo. De eso no participan las plantas, de eso no participan los animales. De modo que vida es lo personal, es lo espiritual en la existencia. Y allí está nuestra imagen y semejanza con Dios. Somos imagen de Dios en que somos personas. No existimos como existen las demás cosas. Cuando las demás cosas dejan de existir, no debe ser igual a cuando el ser humano deja de existir. No podemos tener el mismo recuerdo con la ausencia, y no lo tenemos de hecho. Cuando murió mi mamá, cuando murió mi papá, dejaron de existir, pero no es lo mismo que cuando dejó de existir la planta de mango que yo tenía, o cuando dejé de tener mi primer carro. ¿Por qué? Porque lo personal en la existencia deja una huella diferente. No deja huella de existencia solamente, deja huella de vida, deja una marca de amor, deja una marca de paciencia. Entonces, qué difícil es cuando se muere un animal y es más recordado que una persona. Qué difícil es que las personas se acuerden más de sus perros y de sus gatos, o que las personas se acuerden más de un objeto que de una persona. ¿Cuál es tu significado existencial que no puedes dejar en el recuerdo de la gente olor de llanto por tu ausencia? Alguien dijo, tu vida tiene que valer tanto que cuando dejes de existir, hasta el que te va a enterrar, que gana por eso, llora. Cuando el sepulturero te llora, es porque tu vida dejó una marca. Jesús dijo, yo no he venido a traer existencia. Dijo, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Es decir, Jesús no vino a traer simplemente una manera de existir. Hay personas que tú te das cuenta y la miras y no dejan marca. Es decir, no permiten un recuerdo grato. Y vamos a hablar de eso. Es decir, ¿cómo puede el nivel de existencia dejar un recuerdo grato? Ajá. Ahora, hablando de esa frase que dijo, yo me recordé de otra, que dice que todos nacimos llorando, pero que vivamos nuestra vida de tal manera que al morir sonriamos y todos los demás alrededor lloren. Bendito sea el Señor, tremenda expresión y tremenda frase. Corrección. Cuando nacemos llorando y los de alrededor están sonriendo. Vive tu vida de tal forma que cuando mueras tú sonrías y los demás alrededor lloren. ¿Por qué? Por la pérdida de una huella que marcó a los demás. Esa persona, hay gente que cuando se muere la gente más bien hace fiesta. Es decir, hay gente que dice, este se murió, vamos a hacer fiesta que se murió y no vamos a mencionar nombre. Pero lo que sucede es que esa persona existió, esa persona no vivió. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y cuando los discípulos hablaron de Jesús, hay una expresión de Juan, en el Evangelio de Juan, dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Qué lindo es vivir rodeado de esa luz que emana la vida. La palabra de Dios lo expresa en el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso no lo tienen los animales, no lo tienen las plantas. Imagínate un campo de relaciones. Por eso te hablo de la autorregulación. Porque el que está autorregulado muestra que tiene vida. El que está autorregulado muestra que es persona. Muestra que tiene sentido existencial más allá de una prosapia mineral que son los animales, que son las plantas o cualquier otro objeto. Tenemos más sentido existencial que un carro, que una simple casa. Por eso el hogar trasciende a la casa. La casa es simplemente algo que existe. El hogar tiene vida, porque en el hogar están los que los conviven, esposo, esposa, padres e hijos, teniendo autorregulación en el marco de la identidad y el propósito. Cada uno deja que el otro se realice, que el otro llegue a plenitud. Y eso es otro sentido
de la regulación en este campo del sentido que le da a nuestra existencia. Lo que hace la autorregulación. No hay nada más valioso que cada uno de nosotros autoanalizarnos en el área de soy una persona. ¿Estoy existiendo o estoy viviendo? Y si estoy viviendo como una persona. Una persona vive en virtud de algo que señala nuestro sentido de existencia y nuestro significado de existencia. Una cosa significativa, Yadirita, cuando llegamos ahí a ese marco, es que cuando lo entendemos, la autorregulación elimina el egoísmo. La autorregulación elimina el protagonismo, elimina la negligencia, porque la autorregulación nos permite entender por qué vivimos. Nos permite entender qué tipo de existencia tenemos. Entonces se elimina el protagonismo porque ya la vida no gira alrededor de mí. La vida gira alrededor de mi significado existencial. Estoy para tocar, para servir. Estoy para que otros logren que su identidad y propósito lleguen al punto culminante de realización. Yo no estoy aquí para que la vida gire alrededor de mí. Usted no está aquí para que la vida gire alrededor de usted. Cuando usted vive para usted, no va a dejar ninguna huella. Nadie llorará su ausencia. Simplemente usted va a romper con los marcos del egoísmo. Usted va a dejar de pensar solo en su vida. Va a dejar de pensar solo en usted. Cuando usted entienda que usted tiene un significado superior a las plantas y un significado superior a los animales y un significado superior a los objetos. Dios lo puso aquí. Dios le dio existencia, no solo para que usted exista, sino para que usted viva. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De modo que un ser humano, y en este caso un cristiano, vamos a hablar de las identidades, un esposo, una esposa, un padre, una madre, hijos, el hermano de la iglesia, la hermana de la iglesia, los que convivimos en el hogar, la huella que marca la diferencia es que mi vida, entonces yo la proyecto. Ese es el verdadero significado de vivir, de existir. Mi vida va a ser contribuir con mi tiempo, va a ser contribuir con mi capacidad, con mis recursos, a que la identidad y el propósito del otro lleguen a su punto culminante. No estoy viviendo para mí, estoy viviendo para Dios y para los demás. Y cuando vivo para Dios y para los demás, dando de mi tiempo, dando de mi capacidad, dando de mis recursos para que... Y es interesante. Cuando veo que alguien está enfermo, el que está vivo, ¿qué hago para restaurarlo? ¿Qué hago para que no se enferme? Es decir, en estos días que estamos pensando en Jocabé y que cada uno está pensando en tiempos de coronavirus y nos dolemos, y ¿cómo se muestra la expresión de la vida? Es mi tiempo, es mi recurso, es mi talento, es mi consideración, en virtud de que el otro pueda conservar su vida al más alto nivel, pueda conservar su felicidad en la mayor expresión de integridad. Cuando no me preocupa, sino que me ocupo en el bien del otro. Por eso es que vivir se puede significar con dar. La autorregulación no te permite simplemente buscar tener. La autorregulación te impulsa a dar. Eso fue lo que hizo Jesús en todos los En todo, Él vino para dar. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. De modo que la autorregulación te hace mirar al otro. La autorregulación te hace mirar al prójimo. La autorregulación te hace pensar en el otro, sentir por el otro, hacer por el otro. Qué lindo es una casa donde todo el mundo no está buscando que alguien lo haga feliz, sino hacer feliz al otro. Es decir, ¿cómo yo logro que tu potencial se haga potencia? ¿Cómo yo logro que tu enfermedad se haga salud? ¿Cuán ocupado estoy en que no llegues a enfermarte? ¿Cómo puedo valorarte? Eso lo permite la autorregulación. Es salirnos de nosotros, salir del egoísmo, salir del protagonismo, salir de siempre estar en la escena y ver al otro. Entonces, la autorregulación termina con el protagonismo, termina con el egoísmo. La autorregulación potencia al prójimo y busca elevar al máximo la vida del otro. De modo que podemos significar que autorregulación,
le resalta nuestro significado existencial y nos hace ver que estamos aquí para servir, estamos aquí para dar. Qué lindo es una persona que se levanta no con el propósito de que le sirvan. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y poner su vida en favor de los demás. Nos enseñó el secreto de vivir. Nos enseñó que vivir es más que existir y que ser persona evoca tanto lo santo, que es una distinción en nuestra manera de ser, como una selectividad en nuestra manera de hacer. Es decir, lo santo es una distinción en nuestra manera de ser y al mismo tiempo es una selectividad. No participamos en todo, pero también evoca lo bello, evoca el compartir y evoca el dar. No existe otra manera tan bella de comprender lo que significa autorregulación, sino verlo completamente identificado o emparentado con nuestra capacidad de dar motivados por el amor. Porque no solamente es el hecho, es la motivación. La Biblia dice, lo puedes dar todo, puedes darle a los pobres, pero si no es motivado, ¿por qué? ¿Por qué la motivación? Porque eres persona, porque tienes autocontrol para quitarte la avaricia. Tienes autocontrol para no centrarlo todo alrededor de ti. Tienes autocontrol para decir, no, yo no soy el centro del universo. El centro del universo es Dios y yo coopero con el orden universal. Yo estoy para adorar a Dios, yo estoy para darle a los demás, estoy para que la vida sea más. Entonces no estoy pensando en mí. Yo me levanto en la... Qué lindo es un matrimonio que se frague en esa verdad. Qué lindo es cuando la relación de hogar se fragua en esta verdad. Todo el mundo se levanta con el espíritu de contribuir con el bien del otro, con el espíritu de tocar y dejar una huella. Entonces, cuando sales de la existencia, ¿cómo no llorar? ¿Cómo no llorar tu ausencia? ¿Cómo no llorar la falta? Cuando murió Benjamín, un hombre de 106 años en Cuba, lloró Camagüey. Cuando murió mi mamá y mi papá, me estremecí. Y hay ausencias que duelen. Hay ausencias que pasas días para repararlo, porque se fue a alguien que dejó un hueco tan grande en el marco existencial por su manera de vivir. Era cómo daba, cómo se entregaba, cómo salía de sí, cómo marcaba, cómo tocaba, cómo bendecía. Y ese es el secreto de vivir. Tengo un pensamiento aquí que quiero compartir, hablando de esa verdad. Y es que yo fui por la mañana, me pasó algo maravilloso. Y fui tan feliz haciéndolo. Hacía unos días, yo había compartido con mi hija Jocabet, que salió del hospital. Y entonces me quedé en un momento mirándola y me hice muy sensible al verla enfermita, mujer con su edad, pasando por lo que estaba pasando. Y me sensibilicé. Y entonces le miré y le dije, mira, Mima, voy a decirte algo. Quiero que tú sepas que en momentos difíciles uno tiene que tener a alguien que pueda llamarlo a cualquier hora, sea a las 3 de la mañana, sea a las 5 de la mañana, sin que piense que la persona se va a molestar. Es decir, muchas veces no le decimos a alguien, me siento mal o necesito un favor, porque pensamos que lo estamos timando o atiborrando con tantas cosas. Pero hay momentos en la vida que uno necesita tener a alguien seguro de que no importa cuántas veces le diga, cuántas veces lo llame, cuántas veces demande de él algún tipo de deferencia o de trato o de servicio, sin que la persona se moleste. Y yo le dije, yo quiero decirte que puedes contar conmigo. Me molestaría que no me lo dijeras, pero nunca pienses, papi, te voy a atiborrar, papi, te voy a llenar de cosas. Si tú me necesitas en la mañana, me necesitas en la noche, llámame, porque me vas a hacer feliz. Bueno, yo estaba acostado hace 2 días y para mi sorpresa suena el teléfono bien temprano. Me asusté un poco porque pensé que algo había pasado. Me dice, no, papi, lo que sucede es que necesito que pases por aquí y como yo estoy conectada a la diálisis, necesito que tú me sirvas el desayuno. Yo le dije, mami, con gusto. Qué bueno que me llamas. Pero me levanté tan animado. Servir. Hay personas que tienen complejo al servir. Y piensan que servir lo denigra, que servir los hace menos. Pero servir te enaltece. Servir te hace saber que eres persona, que eres diferente.
Servir llena el alma. Yo creo que ese es el mayor significado de felicidad. Entonces yo fui y mientras yo estaba, fue tan literal, calentándole el pan, poniéndole la carne, el jamón en el pan, poniéndole la leche, lejos de sentir carga o malestar, era feliz haciéndolo. Y entonces me senté a la cama, le serví y cuando ella terminó de comer, estábamos compartiendo la grandeza de servir. Y le dije, qué lindo que me llamaste, que tuviste confianza para llamarme. Y yo pensaba, caramba, si eso pudiéramos tenerlo en los matrimonios, si eso lo pudiéramos tener en las relaciones padre-hijo, en la familia, que no hay molestia, tantas veces sean necesarias, cuántas veces en la noche, en la madrugada o en cualquier momento, alguien que sé que está disponible para servirme, para ayudar. Eso es vida. Eso es llorar la ausencia de alguien. Eso es mantener el recuerdo eterno de alguien. Ese es Jesús. Esos son los hijos de Dios. Y entonces ella me dio este pensamiento. Me dijo, papi, hay personas que tienen complejos al servir. Y al servir se sienten esclavos. Al servir se sienten menoscabados. Pero no hay nada más lindo, papi, que servir. Y me hizo mucho bien este pensamiento que te lo voy a dar. Y me bendijo tanto esa mañana. Y quiero leerles a ustedes. Es un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta. Y ella lo tenía y me lo dio. Y yo le dije, mami, con ese pensamiento voy a terminar la reflexión del jueves. Y voy a hablar del secreto de vivir el jueves. Porque me ha bendecido servirte. Y mira lo que Dios te había dado. Y mira lo que dice el pensamiento. Dice, escuche esto. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo. Las flores no esperan, no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para otros es la regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Wow. ¡Qué extraordinario! Tremendo. ¡Aleluya! Tremendo. Alex, sé que hay unos que están ahí diciendo, pastor, repita eso. Te lo voy a repetir y lo tienes grabado. Y así es verdad que aprendemos del mundo natural. Tengo 2 matas de mango en mi patio. Nunca se come un mango. Los tiene para mí. Los ríos no beben su propia agua. ¿Cómo es posible que la existencia impersonal tenga más significado que los humanos? No aprendemos de la naturaleza. Nuestra naturaleza es el servicio. Y mira lo que dice, hermano. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo. Las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para otros es la regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz. Pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Que Dios te bendiga esta noche. Que la bendición de Dios te alcance. Y que la revelación del Señor te permita entender en esta noche, mi hermana esposa, mi hermano esposo, mi hermano padre, mi hermano hijo, que estás ahí. Que la convivencia en el plano de lo social reclama y pide a gritos autorregulación. Autorregulación para que la identidad y el propósito de todos se cumplan. Que mamá pueda ser mamá y pueda ser una mamá feliz. Que papá pueda ser un papá feliz. Que al cumplir su rol de mamá, su rol de papá, que el esposo sea un esposo feliz. Que al cumplir su rol se sienta pleno, realizado, porque tú se lo facilitas, esposa. Tú facilitas que su identidad y su propósito lleguen al marco pleno de su realización. Que la esposa pueda ser feliz, porque tu esposo le permite su identidad y su propósito cumplido. Ninguno interfiere en el límite y alcance del otro. Qué lindo es entender que hay prójimo
Y prójimo significa próximo. La Biblia nos llama a ver al otro, a ver al que está frente de nosotros. No existimos, vivimos. Y vivimos para dar. Vivimos para dejar una huella. Vivimos para armonizar con el orden universal, no crear caos. ¿Y cómo se evita el caos? ¿Cómo se evita el mal? Con la autorregulación. Pastor, ¿dónde buscar autorregulación? No vayas a Publix. No vayas a Winn-Dixie. No vayas a la farmacia, a Walgreens. No. La fuente es el Espíritu Santo de Dios. La fuente es nuestra comunión con el Padre Celestial a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando tenemos comunión con el Padre a través de Cristo, el resultado, el fruto del Espíritu es amor como la fuente de todas las virtudes, pero termina con la llave que es el dominio propio para administrar ese bien. Ese bien se administra no rompiendo la identidad del otro, no rompiendo el propósito del otro, sino construyendo su realización, ayudando a construir su bien. Bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga en esta noche buena, aprendiendo el secreto de vivir. Dejemos de ser egoístas, dejemos de ser protagónicos, dejemos de ser lanzados. El mundo no gira alrededor de nosotros, el mundo gira alrededor de Dios y de todos los demás. Recuerda que hay un próximo en cada identidad, en tu esposo, en tu esposa, en tu padre. Ese es tu prójimo, es tu próximo. No estés buscando cuando salgas de la casa. No, allí en el hogar tienes un próximo. Piensa en él, piensa en su bien, piensa en su realización y ten la disponibilidad de salir de tu forma, de tu zona de confort, de tu zona de comunidad, y dale de tu tiempo, dale de tu capacidad, dale de tus recursos, de tu talento, de tu esfuerzo, para que esa persona pueda realizarse al máximo como persona y en el cumplimiento de su vocación o propósito o ministerio. Que Dios te bendiga en esta noche. Una palabra final, Yamirita, si quieres decirle a la congregación para orar por ellos. Esperamos que esta linda enseñanza de hoy haga mella en nuestros corazones, en nuestras mentes y podamos ponerla en práctica.